Nuevamente bienvenidos al estudio de la materia de metodología de la investigación, unidad segunda. El enfoque cualitativo. Apuntes tomados del libro Cómo hacer investigación cualitativa, Fundamentos y Metodología de Álvarez Gallú 2003. Soy Freddy Gustavo Gattari, quien te dice que el Señor te bendiga abundantemente. Trasfondo histórico. Los investigadores tuvieron que reconocer que no todos los fenómenos de la naturaleza podían ser reducidos a datos numéricos, datos estadísticos, que no todos los hechos de la realidad son analizables experimentalmente bajo los criterios del paradigma cuantitativo. Entonces tuvieron que evaluar su enfoque, tuvieron que evaluar los métodos, los procedimientos, las herramientas, el abordaje y otros aspectos, abriéndose felizmente a otras posibilidades porque la realidad frente a la que estaban así lo demandaba. Si continuaban insistiendo de que el análisis científico debía hacérselo solo con el esquema cuantitativo, seguro que iban a perder mucho para el avance de la ciencia y la bendición, el beneficio para la humanidad. Pero felizmente se dieron cuenta de las debilidades que había en el enfoque y se abrieron a otras posibilidades. Es entonces que surgieron los parámetros del enfoque cualitativo, más amplio, más abierto a aspectos que el enfoque cuantitativo se resistía a admitir. En las siguientes diapositivas entonces observaremos de qué manera las características del paradigma o enfoque cualitativo fueron formándose, fueron desarrollándose. Según los teóricos contemporáneos, en áreas como la sociología, la psicología, la pedagogía y otras similares, las objeciones al enfoque puramente cuantitativo se fueron incrementando cada vez más. En ellas, conceptos tales como leyes, experimentos, medidas, variables, control y teoría no significaban lo mismo que en las ciencias naturales. Cuando comenzaron a aplicar los parámetros en otras ciencias, vieron entonces que no resultaban, no funcionaban. Por lo mencionado en las diapositivas anteriores, el término ciencia no se puede aplicar con el mismo sentido a la percepción, por ejemplo, de los seres humanos, a la cognición, es decir, al cómo el ser humano aprende, entiende, va desarrollando el conocimiento. Tampoco se puede aplicar al campo de la motivación. ¿Cómo podrías tú cuantificar, por ejemplo, la motivación? Hasta cierto punto sí se podría. Tal porcentaje de motivación, bajo porcentaje de motivación, sobre un 100%, tal porcentaje de motivación en X grupo, por ejemplo. Pero esto no te refleja toda la realidad relacionada con la motivación. No se puede aplicar, por ejemplo, al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la psicología social, a la psicopatología, a la psicoterapia, a la estética, al estudio de la creatividad o al estudio empírico de fenómenos relevantes en los dominios de las humanidades. En el campo de la estética, por ejemplo, si visitamos los pueblos del área rural
de países como Bolivia vas a encontrarte con unas interesantes sorpresas. Porque, por ejemplo, si quieres evaluar el criterio de las personas respecto a la belleza masculina, y vamos a imaginar que para esto tú has elaborado tus encuestas, tus instrumentos para recoger todo lo que la gente dice. Vas a encontrar, por ejemplo, que la belleza masculina en el área rural no está en lo físico necesariamente. Hay otros valores, hay otros parámetros que ellos tienen en su cultura para determinar la belleza masculina. Y ni qué decir de la belleza femenina. En las comunidades rurales, por ejemplo, son muy apreciadas las mujeres robustas, porque el criterio que manejan es: un cuerpo así es fuerte para el trabajo, para las exigencias de las labores domésticas, para las exigencias de los trabajos de cargar, de acarrear. Y por otro lado, se necesita ese tipo de fortaleza para tener hijos, por ejemplo. Entonces, una persona del área rural que ve en la televisión un concurso de belleza, pues no va a entender de qué se trata y por qué es que la sociedad contemporánea admira más bien a las mujeres súper delgadas, ¿verdad? Entonces, para que tengas una idea de cómo la forma de abordar la investigación, la forma de diseñar los instrumentos, la forma de querer aplicar numéricamente varias cosas, de querer recabar datos numéricos, no va a funcionar. Especialmente en esos campos que te estamos mencionando en esta diapositiva. Caracterización del enfoque cualitativo. Cualitativo significa relacionado con cualidades, con propiedades o características que presentan los fenómenos, las personas, los grupos de personas sobre las que se realiza una labor de investigación. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda, la esencia de la realidad, sus sistemas interrelacionados, ese entrelazamiento que hay con varios componentes, varios aspectos, su estructura que no es quieta, una estructura que no es fija, sino dinámica, aquella que da la razón plena de su comportamiento y de sus manifestaciones. Entonces, el enfoque cualitativo te permite identificar en esas cosas profundas, la esencia, lo de adentro, movimiento, dinamicidad, relaciones, entrecruzamiento de varios aspectos. Lo cualitativo, que es el todo integrado, no se opone a lo cuantitativo, sino que lo implica e integra donde sea importante. El enfoque cualitativo entonces no desecha a lo cuantitativo, lo utiliza cuando es necesario. Steve Taylor y Robert Bogdan, en su libro Introducción a los métodos cualitativos de investigación, consideran las características de la investigación cualitativa que vamos a desglosar en la siguiente diapositiva. Comencemos diciendo que la investigación cualitativa es inductiva. Eso quiere decir que parte de los elementos particulares, de los componentes de un todo, de los elementos que componen ese todo,
para que estudiando cada uno de esos componentes se extraigan las conclusiones generales que sean necesarias. Los investigadores desarrollan conceptos e interpretaciones partiendo de los datos, pero no necesariamente numéricos. Y si se necesita de números, pues solo lo esencial. Y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño de la investigación con un formato y procesos flexibles. Comienza sus estudios con interrogantes formuladas de manera no estructurada. Esta es una de las diferencias con el enfoque cuantitativo. El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística, es decir, plena, completa, total. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se encuentran en la actualidad. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Cuando realizas un trabajo de investigación, ¿vas a afectar a las personas que están estudiando? Sí, de alguna manera vas a afectar. Entonces ese ya va a ser un sesgo para tu investigación. Va a depender de cómo tú lo tomes y cómo lo defiendas, ¿verdad? Entonces, los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Y debe ser sensible a esos cambios, entonces, que pueda afectar al público con el que está trabajando en su investigación. Se ha dicho de los investigadores cualitativos que son naturalistas, es decir, que interactúan con los informantes de un modo natural y no como intrusos. Y así tiene que ser. La interacción entonces con los sujetos, con las personas que son objeto de la investigación va a tener que ser de manera natural. Aquí tenemos un esquema, un cuadro, una ilustración del proceso de investigación cualitativa. Hay una idea que se plantea inicialmente, que está en el semicírculo que se encuentra en la parte superior central. De la idea se extracta el problema, luego hay una exploración, se plantea un diseño. Hay que también plantear una muestra, hay que realizar un trabajo de campo, se analizan los datos, hay que elaborar un reporte, además de revisar en todo este proceso literatura que pueda ayudar a entender mejor lo que estamos investigando y otros aspectos más. Una de las preguntas que el estudiante se plantea al haber estudiado el enfoque cuantitativo o el cualitativo es, ¿y ahora cuál enfoque utilizo? ¿Cuál paradigma de estos dos voy a utilizar? El debate cualitativo-cuantitativo puede resolverse si somos capaces de responder a lo que exponemos a continuación. Tendríamos que preguntarnos, ¿se busca la magnitud o la naturaleza de fenómenos? Necesitamos cuantificar los aspectos, los detalles del fenómeno que estamos estudiando, o más bien la esencia, la naturaleza, las características del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, como podrás ver, va a depender de la perspectiva con la que tú vas a abordar
tu investigación. Otra pregunta necesaria: ¿se desea conocer un promedio o una estructura dinámica? Si estás trabajando con personas, si tu investigación está diseñada para investigar respecto a personas que son protagonistas de un problema y quieres resolver ese problema, entonces en los resultados tú quieres tener solo cantidades, promedios, datos numéricos, o más bien quieres obtener datos de su estructura que no es fija, está en constante movimiento. Se persigue lo nomotético o la comprensión ideográfica del fenómeno que estamos estudiando. Es otra de las preguntas vitales entonces que nos ayudará a determinar si adoptamos un enfoque cuantitativo o cualitativo. Se pretende descubrir leyes, principios o comprender fenómenos, pero en una magnitud mucho más amplia. Cuantitativo o cualitativo. Si partimos del criterio que el todo está en cada parte, y a su vez estás en el todo, es fácil comprender que resulte algo natural integrar lo cualitativo y lo cuantitativo, lo cualitativo y lo cuantitativo, lo cuantitativo y lo cualitativo. Normalmente en los trabajos de investigación entonces vamos a tener que utilizar elementos de ambos. Es lo más saludable, y especialmente en áreas de estudio, en especialidades, en carreras donde el trabajo de investigación que se va a realizar está relacionado con personas y también con individuos que saben pensar, toman decisiones, que tienen diferentes estados de ánimo en un momento o en otro. Esto es explicado por la teoría del conocimiento basada en la lógica dialéctica. Hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis, ¿verdad? O la teoría de los sistemas, que dice que tú no puedes aislar totalmente nada de la realidad porque todo está integrado, todo es parte de un sistema. Tú no puedes aislar a una persona de lo que les rodea, porque de una y de otra manera este individuo va a afectar a su entorno, o el entorno de una o de otra manera lo afecta, lo va a afectar. A eso se refiere la teoría de los sistemas. Todo está relacionado entre sí. El enfoque holístico es el otro enfoque que hay que tomar en cuenta. Recuerda que la palabra holístico viene de whole, que quiere decir completo. Es decir, a una persona no solo puedes analizarla desde el punto de vista espiritual, para que puedas tener una idea mucho más clara, ¿no? Sino tienes que analizarla desde una perspectiva holística, porque lo espiritual es afectado también por lo que le ocurre al cuerpo, por lo que le ocurre al alma, lo que ocurre con sus pensamientos, con sus recuerdos. Entonces, un enfoque holístico es necesario. Del enfoque cualitativo terminamos aquí esta parte. Te invito a la siguiente sesión. Gracias por tu atención.